Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación. ¿Cómo percibir las expectativas que hay a ambos lados de la frontera con la reactivación de la frontera, la reapertura de la frontera colombo-venezolana? Bueno, si nos preguntas a nosotros es positiva. Teníamos mucho tiempo esperando que este anuncio se diera y estamos muy expectantes positivamente. Claro que tenemos que entender que el tema comercial y la apertura de la frontera es simplemente un paso dentro de una cantidad de elementos que hay que adelantar, porque la agenda binacional es compleja, es amplia y hay muchos elementos que dependen de otros. Pero nosotros tenemos una buena expectativa respecto a esta pronta apertura de la frontera, que es un primer paso, como diríamos, porque es una señal. Es el tema de que pase el comercio formal por las aduanas y por los puentes entre el Táchira y Norte Santander. ¿Cuáles son los primeros sectores que se reactivarían ya con la reapertura de la frontera? Bueno, mira, hay expectativas positivas respecto a la agricultura, sí, el sector agroindustrial, las marcas venezolanas y que están presentes en Colombia a través del comercio informal. Esperamos que ese comercio, igual que de higiene personal y limpieza del hogar, que ese comercio empiece y se formalice, que pase de lo informal a lo formal. Pero también están los medicamentos. Hemos descubierto algunos trabajos que se han hecho junto con la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, la posibilidad de que Colombia sustituya importaciones que hace terceros países respecto a medicamentos por medicamentos venezolanos. Y así como eso existen otros sectores. Entonces, podríamos allí. Luego, en frontera, rápidamente se activaría todo el tema logístico, aduanero, de almacenes, porque son los servicios que soportan esa relación comercial que por donde pasaba ese 60% del comercio binacional y que ahora se estaría reactivando. Directamente ellos se beneficiarían de eso. Y, ¿por qué no decirlo? El turismo. El turismo es otra actividad que tanto a nivel nacional, de los dos mercados globales, se vería beneficiado con esta reactivación de las líneas aéreas. Pues Colombia siempre significó un mercado importante del turismo receptivo en Venezuela, con destino Margarita, por decir algo. Y los venezolanos también representamos un turismo importantísimo en Colombia, con Cartagena y algunos otros destinos más allá de Bogotá. Entonces, ese turismo se reactiva. ¿Y por qué dejar de por fuera el turismo regional, que se da entre los Santanderes, es decir, Santander, Norte Santander, Táchira y Mérida, esa gente que va y que viene y que también fortalece los vínculos, los lazos, eso también se vería muy beneficiado. Hay que recordarlo que la frontera se reabre el día 26 de septiembre, pero quiero abordar un tema, mencionaba el tema de la parte aduanera, y hemos visto como en el último tiempo han ingresado al país muchas mercancías provenientes de Colombia, productos ya terminados, importados, con el tema de los aranceles, de la exención de los aranceles de las importaciones. Sí. ¿Cómo perciben ustedes que será el panorama de ahora en adelante? ¿Se mantendrá igual? ¿Habrá alguna variación? Bueno, mira, creemos que eso se va como a enseriar, se va a adecuar. ¿Qué sucede? Con Colombia, Venezuela tiene un acuerdo de preferencia arancelaria. Es decir, después de haber salido de la Comunidad Andina, donde teníamos un esquema de integración muy profundo y complejo, por decirlo de alguna manera, donde no era nada más que bienes, sino servicios y un tema migratorio, y no sé si recuerdas el pasaporte, una cantidad de elementos que estaban ahí en juego, nos redujimos a un acuerdo con preferencias arancelarias para el histórico de los productos del intercambio comercial. Pero después, Venezuela, de manera unilateral, por un tema de abastecimiento, decidió dar preferencias o franquicias arancelarias al mundo. No es Colombia, es el mundo, y por eso se facilitó la importación de productos de distintos orígenes. ¿Qué sucede? Que cuando se flexibilizó esta importación de productos de cualquier parte del mundo con respecto a la flexibilización de los regímenes legales, los certificados sanitarios, ese tipo de cosas que hacen que las cosas se den o no, ¿verdad? Se flexibilizaron también los controles y las regulaciones en la práctica. Entonces se hacía más fácil, o se ha hecho más fácil, que el comercio informal o que las mercancías que vienen de Colombia y de cualquier destino ingresen a Venezuela, incluso en muchos casos, sin cumplir con los compromisos, con las obligaciones legales y normativas que se le exige al productor venezolano.
Si nosotros volvemos a este intercambio comercial formal, a promoverlo, a que las aduanas funcionen, a que las aduanas del Táchira y Norte de Santander, que es por donde pasaba esa mayor cantidad de mercancía, funcione y se promueve, pensamos que mucho de lo informal se formalice y que muchas de estas prácticas van a ser controladas porque las autoridades de un lado y del otro de la frontera esperamos que se articulen. Porque eso pasa en esta frontera entre Venezuela y Colombia y pasa en las fronteras del mundo si no hay articulación y coordinación entre autoridades de un lado y el otro para conjuntamente trabajar y abordar estos temas. Pensando en la reactivación ya, en cuánto va a marcar, en cuánto va a ser el intercambio. Hemos visto ya reuniones de empresarios en las semanas precedentes, cuando ya había un viso de apertura de la frontera. ¿Va a ser progresivo el intercambio comercial o vamos a ver una avalancha de lado y lado de empresarios intentando posicionar sus productos al otro lado de la frontera? Yo creo que más allá de que va a haber mucho ímpetu de participar y de posesionar productos, como en todas las cosas humanas, es progresivo. Quizás ha dado un salto. Puede ser que haya un brinco, porque estaba tan retenido que se salte, sí, como el crecimiento económico que hemos tenido como país, después de una situación bastante compleja, pero estos procesos no son activar un botón. Por ejemplo, estos encuentros a los que tú haces referencia de vista empresarial son para que los empresarios se reencuentren, porque el comercio no siempre es virtual, no es digital, es entre gente. Entonces la gente tiene que ver quién está, qué hace quién, a qué se dedica. Habían productores que ahora son importadores. Mesas de negocio. Mesas de negocio, reencuentros. Primero, ante la mesa de negocio, reencuentros, porque es conocer quiénes son los actores que están en dónde haciendo qué. Eso es importante, porque el comercio se hace entre actores y agentes económicos que proveen, que compran, que son clientes, ¿verdad? Entonces, eso se va a ir como generando la rueda, ¿verdad? Va empezando a engranarse el sistema y empieza entonces a reconocerse. Y a lo mejor algunas importaciones que hacemos de terceros países, las empezamos a hacer de Colombia. Y algunas importaciones que hace Colombia de terceros países, las podría hacer de Venezuela. Pero eso es progresivo. Respecto a las cifras, que es una cosa que siempre preguntan, sí, ¿cómo es la cifra? Mira, el año pasado se cerró como en 400 y tantos millones de dólares, habiendo venido el año anterior de 224, 225, un incremento importante. Te cuenta que hay un salto. Lo que pasa es que estaba muy bajito respecto a lo que fue. Y hemos pensado que si esto sucede y sigue así, podríamos llegar a unos 800 y tantos millones de dólares de comercio formal, porque hay un comercio que es informal que sigue sucediendo, ¿no? Pero si promovemos el comercio formal, entonces esa cifra pudiera saltar y quizás llegar a 1.200 millones de dólares en base al grado de formalización de muchas cosas que ya están sucediendo, de muchas marcas que ya están intercambiándose a nivel binacional. Ahora, llegar a otros niveles nos encantaría, pero no sabemos si eso va a ser en el corto plazo o en el mediano plazo. ¿Y con el establecimiento de una zona económica especial en la frontera, por ejemplo, norte de Santander y Táchira? Mira, eso es una excelente iniciativa, nos parece muy bien, pero entonces hay que ver las condiciones de operar de un lado y del otro. Cuando nosotros estuvimos en la Comunidad Andina, y disculpa que me refiera tanto a eso, pero era un esquema que nos permitió durante muchos años armonizar la normativa de un lado y del otro para que el funcionamiento de los dos mercados nacionales, junto con el de Perú, Ecuador y Bolivia, fueran como uno solo. Nos pusimos de acuerdo en muchos elementos. Ya muchos de esos aspectos no son iguales. Entonces, para poder funcionar esa zona económica especial binacional, que nos parecería extraordinaria, se implicaría que hay que armonizar las condiciones de un lado y del otro. Entonces, ahí tenemos desde Venezuela que ver otra agenda. Pasar de esta agenda de resiliencia que hemos tenido en los últimos años y pasar a la agenda de la competitividad. Tratar de ver este nuevo relanzamiento o este capítulo nuevo de la relación con Colombia como una nueva ventana de oportunidad de brincar o de saltar a la modernidad. Y entonces ver cuáles son esas brechas, las brechas en servicios públicos, las brechas que hay y los costos, las calidades y los costos, la brecha en cuanto al esquema de financiamiento, al apoyo a la innovación, tema laboral, cómo es en Colombia y cómo es en Venezuela. Porque todos esos elementos al final del día impactan en cómo se opera de un lado y del otro. Y si queremos tener una zona binacional que es contigua, tiene que parecerse a las condiciones de operación de un lado y del otro. Entonces la tarea o el desafío es bien interesante por las oportunidades que ofrece. ¿Qué otros retos también se presentan en esta reanudación de la relación? Oye, muchísimo, porque cuando vas a la letra chiquita, para que las cosas sucedan hay muchos elementos. Por ejemplo, en transporte. El comercio entre Venezuela y Colombia se ha hecho siempre, o tradicionalmente, fundamentalmente, vía terrestre, a través de tractomulas o camiones,
como podemos decir. Entonces hay un tema de la regulación, cómo es la dimensión de los vehículos, que si los ejes, que no sé qué requisitos tienen que tener las empresas, el tema de los seguros de responsabilidad civil o los seguros de carga, cómo se habilitan, todas precio esas de cosas, combustible. el precio de combustible, todas esas cosas tienes que ver cómo se dan en la práctica. Y como tenemos tanto tiempo que no nos ponemos de acuerdo en las cosas, sino que cada quien decide por su cuenta, hay diferencias allí en cómo operar en Cúcuta o en San Antonio, por decirte algo. Y así sucesivamente, el tema de restablecer las cadenas de valor, tratar de que los proveedores para los procesos productivos en Venezuela sean proveedores colombianos y que para los procesos productivos en Colombia sean venezolanos cuando tienes que traer de afuera. Entonces hay que redescubrir las oportunidades, cómo sustituyo aquí, a lo mejor inclusive los productos canadienses ya no son iguales. También Colombia en este momento tiene dos elementos que son en tomar en cuenta. Por una parte, se ha convertido o promueve su condición de socio comercial regional, en esto de buscar socios cercanos por todo el reacomodo de las cadenas de comercio a nivel internacional. Y con los regímenes aduaneros especiales que los mantiene muy bien, tienen mucha experiencia en eso, tienen stock de productos de otros países allí para que en cualquier momento cuando alguien los necesite los busque y los consiga. Buenísimo. Podríamos entonces abaratar costos trayendo de Colombia productos de otros países. Pero también entonces tenemos que estar muy claros en el tema de las normas de origen, para que entonces las preferencias arancelarias sean de productos colombianos y no de terceros países con los que ellos tienen acuerdos comerciales. Nos queda poco más de un minuto. Hay más, no sé qué palabra podría calzar más, alivio, expectativa de los empresarios colombianos por lo menos los del norte de Santander, por la reactivación de la frontera, o de los venezolanos por poder enviar. Si te fijas a nivel de frontera, todos tienen expectativas positivas, porque son sociedades que están volcadas a la otra, de complementariedad. Y entonces el hecho de haber cerrado los afectó en su dinámica económica y social y en su cotidianidad. Entonces, están con muy buenas expectativas allí. Cuando nos vamos alejando, entonces empiezan unos que tienen temores de que puede ser que no debió haber sido así, sino que haber... Bueno, lo cierto es que nosotros como país necesitamos estar montados en salir de la zona de confort, que ha significado estar aislado. Una zona de confort incómoda, por muchas otras razones, pero el hecho de estar aislado de muchas corrientes, de muchos circuitos comerciales, han permitido que la gente pueda atender la agenda de la resiliencia, que no ha sido menor. Pero ahora, al tener contacto con Colombia y con otros países, porque podrían haber otros países, otros acuerdos cercanos, otros acercamientos comerciales con otros mercados. Entonces, exige, demanda más del empresariado y de los gremios también para tratar de generar espacios colaborativos. Pero nos da la oportunidad de revisar la agenda de la competitividad a la que te estoy refiriendo y ver esto como una oportunidad. Es decir, cuando los temas no se atienden, no se resuelven. Al colocarle nombre y apellido a los temas, al ver qué son limitaciones o problemas y ver cómo se puede mejorar, entonces se trabajan y pueden ser una mejor opción para una Venezuela en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Estuvo con nosotros Luis Alberto Rusiano, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina